Podemos abrir en Primera de Juan, capítulo 3. Ayer regresamos, fue así de relámpago una visita a Tehuacán y la oportunidad se presentó pues llegaron, como en Tehuacán se acostumbra mucho, simplemente llegas, no avisas, nomás caes, tocando con los codos y trayendo pan o algo. Entonces muchos han escuchado diferentes relatos, ¿no?, de mi catálogo muy interesante de gente curiosa de otros lugares. Entonces ese es el hermano más chico de la familia. Ustedes sí han escuchado del que era a todo esto y ahora está pastoreando y todo. Son historias así como de película muchas veces. Entonces él y su esposa llegaron y estuvieron fuera de Tehuacán 11 años viviendo en Tehuantepec y realmente pasando por el desierto. Salieron bien lastimados, fueron a buscar de qué vivir y qué hacer y todo eso. Fue un tsunami para ellos, como también muchos aquí hemos vivido, ¿no?, que la ola viene y barre con todo. Y regresaron para saber que un familiar se había apoderado de su casa y de sus cosas, sus muebles y todo. Entonces, otra vez es un quebranto y cómo es posible, y como que él, siendo el más chico, siempre era el que los demás cuidaban, ¿no? Hermanos y hermanas, son 10, y hasta de niño le decían el buena gente, porque le decían siéntate y ahí se sentaba. Así es, buena gente. Entonces, todo eso, pero viendo y escuchando todo el relato, y dije, mira lo que hace Dios, ¿no? Pero hoy viniendo para Semilla, bajando, algo me cayó un 20, porque venía como triste, con ganas de llorar y dolido, un poco como enojado, y me di cuenta que hay un duelo. Y como que muchas cosas metí en un baúl, hace años ya, en un baúl, que eso es un expediente que nunca se va a poder cerrar, nunca se va a resolver esto. Y Dios va sacando cosas del baúl y del sobre, porque de vez en cuando hay una oración contestada, ¿no? Y tienes que ver, pues, en qué sobre enviaste esa petición, porque si Dios ya abrió el sobre, no están llegando otras respuestas quizás todavía, o no como tú pensabas o cuando pensabas, pero es del mismo sobre. Entonces eso fue algo fuerte para mí, así bajando nomás, así como darme cuenta que aún estoy en duelo. Son 20 años casi, y aún estoy en duelo. Fueron muchas convivencias, mucha inversión de nuestra vida en la vida de otras personas, y sentir, no, pues no valió la pena, no sirvió de nada, no resulta, no hay fruto, ni va a haber. Como para no estar tan dolido, cierras la carpeta, como que tú adelantas la cosa y cierras el expediente que Dios no ha cerrado. ¿Ok? Entonces, si vienes también con algo así, mi consejo, así fresquecito del horno hoy en la mañana, mi consejo es esto, y vienes, esto nunca se va a resolver, esto no va a tener cosas así. Cuando cantamos de gracia sublime, ¿no? Algo importante con eso es que hay aspectos de la gracia de Dios que solo podremos decir que es sublime gracia cuando estemos delante de Dios. Es difícil, hay cosas que no puedes ver como esta gracia sea sublime, porque a veces sufrir o perder es parte de su gracia y es muy difícil entenderlo y recibirlo así, pero en eso hay muchas cosas y muchos hilos que nos adelantamos y queremos como ya atar esos cabos sueltos, y Dios no los está atando, siguen sueltos, y Él sigue con algo pendiente que no podemos realmente imaginar. Entonces, si andas trayendo cosas que como yo, que tú crees, no, ya estoy bien, y luego Dios hace algo así, dices, no estás bien.
pero vas a estar bien. Y sigo haciendo mis cosas. Entonces a veces como que es que ya no queremos sentir otra vez pérdida o decepción o dolor o quebranto, entonces como que lo guardamos en un baúl y le ponemos candado porque entonces ya no puede salir el pasado de ahí a morderme. Ahí está encerrado y no se me escapa tampoco. Pero acuérdate, Él abre donde otros pueden cerrar y ninguno ya cierra si Él lo abre. Entonces si Él abre el baúl, vas a tener que dejar eso abierto y que Él saque de vez en cuando cosas que tú no has querido ver, ni explorar, ni recordar, porque es muy, muy doloroso o muy... como que no quieres cuestionar a Dios, entonces lo guardas ahí, lo encierras y así, y Dios dice, te doy permiso a cuestionar, pero pon atención. O sea, si Dios te contesta, pon atención y te va a estar enseñando y enseñando, y el fin de todo eso va a ser sublime gracia. ¿Ok? Primero de Juan capítulo 3. Entonces vimos el problema del pecado un poco, abarcando lo que es en Romanos, tomando desde aquí Romanos 5, Romanos 6, 7, un poco en Romanos 8, o sea, cómo es esto, que el pecado sigue presente en nuestra vida, pero Dios ya destruyó el poder del pecado y Él ya hizo la paga del pecado con su propia muerte. Y es difícil para nosotros decir, pero ¿será porque yo sigo pecando? Entonces, ¿será? Y otra vez, o sea, el puro hecho de que te preocupa esto, indica algo que Dios ya se hizo cargo de esto en tu vida. Entonces, la presencia del pecado se va, eso sujetando a la voluntad de Dios, Él está metiendo mano en tu vida y al final, cuando lo vemos, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica así como Él es puro. Ok, entonces vamos a versículo 11. Y sí es como complicado para nosotros, pero hoy vamos a ver otro problema. Y aquí está presentando, bueno, este problema y esta es la solución de ese problema. Entonces, el problema del pecado tiene una solución que Dios aplicó, está aplicando y va a aplicar en el futuro. Entonces, el eterno Dios está abarcando todo esto que yo no puedo. Entonces, pero Él sí lo está abarcando. Entonces, versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos a unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Entonces, en eso, o sea, ¿por qué mete ese comentario aquí en versículo 13? O sea, no te sorprenda, o sea, no te cause admiración si el mundo te aborrece. ¿Y eso qué tiene que ver con esto de que estamos como ensimismados, estamos enfocados en que tratando de no aborrecer a mi hermano? Vamos a versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Dice, no. Entonces, y por eso vimos eso, lo que Dios ha hecho, está haciendo y lo que hará todavía. Entonces, vemos que ya Dios es estorboso. Y este versículo es estorboso. Pero yo me acuerdo, hubo un tiempo en mi vida que no me estorbaba. Nomás lo podías leer y simplemente, pero, o sea, no hay un vínculo en tu vida con lo que la Biblia dice ahí. Y cuando eso ya existe, sí te incomoda y te preocupa. Pero todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces vemos que sí hay un futuro para todo pecador, como dice San Agustín. Y además hay un pasado en la vida de todo santo. Entonces, o sea, recordar eso, es que estamos muy en nuestro momento y no podemos realmente voltearnos a ver
y cómo volteas a ver el futuro que aún no existe. Para nosotros no existe. Entonces, ¿cómo vamos a tener esperanza? Entonces, pone el ejemplo de Caín y eso está muy feo, pero es bueno, porque es como una prueba contundente para nosotros, es una forma de revelar realmente qué está pasando en mi corazón. O sea, ¿qué es lo que quisieras? Hay gente que en tu vida, o a lo mejor tú no, ¿verdad? Tú no tienes esto. Pero a lo mejor, imagínense que hay alguien que tiene en su vida una situación o una persona o personas que le cuesta todo el tiempo no enojarse y andar en amargura con esa persona. A ti no te cuesta porque no te pasa, pero al primo de tu amigo sí le pasa. Entonces, en eso, o sea, ¿qué hacemos? Porque no queremos ser como Caín. Y luego Dios le señala esto, primero cuando se enojó. Y dice, el pecado está en la puerta y te quiere dominar, entonces domínalo. O sea, Dios no está diciendo, pues a ver cómo lo haces. O sea, Él tenía la forma de dominar eso. Por eso Dios se lo dice. Aguas, si haces bien serás aceptado, pero el pecado está en la puerta. Tienes que dominarlo porque si no te domina. Entonces el primer consejo a un pecador es en la vida de Caín. Entonces tenemos que hacer caso porque la primera mención en hermenéutica, o sea, preparar y estudiar la Biblia y todo, la primera mención es clave y la primera vez que sucede un consejo a un pecador es Caín. Y dices, pero yo no quiero estar en esa flota, ¿no? Pues ni modo, estamos en esa flota porque luego Juan retoma el hilo y lo ata a la vida de Caín y su problema y su rebelión y su enojo y su amargura. Entonces, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, sí está muy enredado esto. Por eso luego cuando se habla de que, ay amiga, te tengo envidia de la buena, la Biblia no deja lugar, no hay una envidia buena, ¿ok? Es admiración, pero de ahí en fuera es codicia o es envidia, o las dos cosas. Entonces no hay envidia de la buena. Entonces Caín vio esto, que las obras de Abel, por fe Abel, dice Hebreos 11, por fe Abel ofreció mejor sacrificio, trajo un cordero del rebaño. Ahora, Caín labraba la tierra y tenía frutos de la tierra, ¿y por qué no sería aceptado? Ahora, en la ley después, la ley de Moisés, entonces sí traían las primicias de grano, de fruta, de todo eso, dátiles, lo que tú tengas, entonces traen eso y es agradecimiento y demás. Entonces es importante ver eso, que no era malo lo que él trajo, pero algo que nos indica es que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, Hebreos 9. Entonces, importante con eso es que la razón que no fue aceptable es que no era un sacrificio de alabanza nada más, no era unas primicias o algo así, sino sí era ofrenda por el pecado. Y lo que Caín trae es que no, yo voy a traer lo que yo considero. Entonces es importante ver eso, que a raíz de estos problemas como Caín y Abel es la soberbia. Entonces, antes de estar odiando a su hermano, antes de ofrecer mal en el altar algo, antes de eso había soberbia, sabio en su propia opinión. Entonces, si yo puedo identificar en mí que lo que realmente tropieza el asunto con mi hermano es soberbia, número uno, y si empiezo a tratar eso, todo lo demás lo voy a poder también dominar y tomar de la mano y obligarlo a obedecer mi voluntad que está sujeta a la voluntad de Dios. Entonces, pero es difícil porque tus sentimientos no los puedes negar, porque no dejan de existir simplemente porque lo encierras en un baúl, como mencioné. Lo que tú sientes no desaparece.
Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? Y si es problemático. Entonces, ahora tenemos el problema de nuestro corazón, porque no podemos decir, bueno, lo que me hicieron o lo que dijo de mí o lo que me quitaron o algo así. Todo eso que trae como dolor y resentimiento y como que no lo puedes minimizar. Y como dicen, pero Dios te dará más. Lárgate. Es como, eso no me ayuda. Es como decir a una mujer que se muere su bebé. Pero lo bueno es que puedes tener más hijos. Pero no puedo tener este. ¿No entiendes? O sea, entonces el duelo es muy particular esto. Entonces, ¿qué es lo que tenía que morir para que Abel no muriera? La soberbia. No más eso. Y con eso Caín podía escuchar el consejo de Dios, dominar el pecado para que no le dominara, no llegar a ser icónico y simbólico y sinónimo con odio y rencor y ya hasta mata a su hermano. Pero la soberbia te va empujando, te va arriando como bestia que eres. Entonces sí tenemos que ver lo de la soberbia desde el inicio. Ahora, entonces no como Caín. Y puedes tú simplemente decir, sí, bueno, yo no los odio como Caín, pero sí los odio. Sí, ¿no? O sea, pues no quiero matarlo, pero sí que si le corren de su trabajo, no voy a llorar. ¿Ok? Entonces sí tenemos que ver eso, que esas cuestiones de nuestro corazón sí son un poco enredadas porque estamos acostumbrados a reinterpretar tan rápidamente y ponerle nuevas etiquetas así tan pronto y nos escabullimos. Dios está poniendo su dedo en el renglón y hacemos esto para que no pueda señalar lo que obviamente está señalando, como pasó en la conversación entre Dios y Caín. Y es recomendable ver eso en Génesis 4 y leer esto y pensar. Y si tienes concordancia o en tu aplicación de lectura bíblica o algo así, puedes hacer búsqueda, simplemente busca las menciones de Caín. Y es muy poquito, pero no tiene que decir mucho más. Nosotros queremos que diga más. Porque entonces podemos decir, sí, pero yo no soy como él. Y cuando la Biblia deja algo como general y no con muchos detalles, es precisamente para que cualquiera lo pueda recibir. ¿Ok? Como en el caso de, otro ejemplo de eso, sería como en el caso del hijo pródigo. Da suficiente detalle, pero no dice todas sus demás reflexiones, pensamientos, malas experiencias en esa tierra lejana. Pero de repente reenfoca y da muy específicamente lo que él hace cuando llega al fin de sí mismo. Entonces su soberbia muere, su rebelión muere, su autonomía muere. Y dice, me levantaré. O sea, entonces él empieza a darse cuenta. Lo primero que tengo que hacer es, ponte en pie, alístate. Iré a mi casa y le diré a mi padre lo siguiente. Entonces se levanta y regresa. Y el padre lo interrumpe antes que él pueda decir su oferta. ¿Okay? Es importante. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y necesitamos poder llegar así ante Dios. Muchas veces he pecado contra ti y contra el cielo, no soy digno. Pero mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Entonces tenemos que dejar que Dios hable. Entonces el padre del muchacho interrumpe y empieza a dar órdenes y pónganle esto, pónganle sandalias. Híjale, mira cómo trae los pies. O sea, todo está el padre así, lo interrumpe. Para él es gratitud y celebración porque mi hijo estaba muerto y ahora vive. Pero para el hijo es vergüenza tener que llegar en estas condiciones a su casa y pedir trabajo. O sea, reconoce, no tengo cara para presentarme en mi casa. Y cuando tú y yo podemos llegar a eso,
la gracia de Dios es sublime, es sin medida, es insondable y tienes que empezar a conocerla. Ok, entonces, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahora, tenemos otras cosas que suceden, ¿ok? Que tus obras son buenas y son justas, pero alaban al otro y tú sabes que él es chueco. Pregúntame, ¿ok? Entonces eso es real, de que por qué todo el mundo lo alaba, por qué todo el mundo lo estima, por qué todo eso es muy duro, es muy duro. Entonces, ¿pero qué dice Salmos 37? Confía en Jehová y haz el bien. O sea, que eso no te impide para seguir haciendo bien lo que tienes que hacer. Eso no te impide que al otro lo estimen, o sea, ¿para quién lo estás haciendo? Para que el que diga al final, bien hecho, buen siervo y fiel, que te sonría, que mueva sus labios para decir, te conozco, Jaime, entra. Eso es para quien lo estás haciendo. Entonces es importante ver eso, ¿no? Porque no estamos compitiendo con los que están a nuestro lado, ni los que están atrás, ni los que yo les quiero rebasar o algo así. No estamos compitiendo. Hay uno solo en mi carril, Filipenses 3. Entonces, una sola cosa hago, que es así prosiguiendo. Entonces, y lo que pasa es que pongo mis ojos en la raya de cal que han trazado para establecer los carriles de la carrera. Y si yo piso la raya, si yo salgo de mi carril, quedo descalificado. Entonces es importante ver eso, porque es la carrera de 400 metros. Entonces yo tengo que seguir esto, porque si hago esto estoy cortando. Cada carril va a medir 400 metros. ¿No te has fijado que así en las Olimpiadas el punto inicial es diferente? Porque miden, y eso es lo que tú y yo no hacemos, miden desde la meta, donde está el listón atravesando, miden desde ahí los metros hacia el punto inicial. Entonces por el ancho de la pista, claro que va a ser más corto, más directo el carril de adentro, y el carril de afuera entonces lo ponen adelantado. Entonces tú estás así. Oye, pero él no va a correr los metros que yo tengo que correr. No, sí los va a correr, pero nosotros medimos de dónde estamos, no de dónde vamos a estar. Y cuando estamos delante del Señor vamos a estar midiendo muy diferente. ¿Sí me explico? Entonces hay eso que pasa, que tú haces bien y no eres tomado en cuenta. ¿Pero qué querías? ¿Estás corriendo tu carrera puestos los ojos en Jesús o qué? Entonces es algo que constantemente tienes que estar sacudiendo eso, quitando el polvo de encima, tienes que reenfocarte, volver a poner tus ojos en Jesús. Okay, entonces eso es porque es correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Okay, entonces, algo que siempre me sorprende es cuando a mí me tengan envidia. Sí, yo nomás digo, ¿a poco? Una vez le dije a un amigo, digo, siempre ha sido mi ejemplo de fe. Y él se ríe y dice, y tú has sido mi ejemplo de fe, entonces vamos a poner los ojos en Jesús. Entonces es importante ver eso, ¿no? Entonces, sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y eso como que nos reubica, que no estamos compitiendo uno con otro. O sea, realmente Caín no estaba compitiendo con Abel para la aceptación de Dios. El único que está en mi carril, en una carrera así, soy yo. Y Pablo dice, prosigo a la meta. Entonces, y eso, al decir eso, simplemente en griego es, así sigo, así fijándome en la raya.
porque eso es mi ruta. No importa lo que hagan los demás. Yo tengo los metros específicos contados que yo tengo que correr, y si me paro, si me desvío, si me siento, si me volteo, si saco el pie para hacerle trampa al otro, o sea, quedo descalificado, no sirve de nada. Entonces, ¿para qué entras si no vas a hacerlo? Entonces sí tenemos que a veces sacudirnos, a veces darte una cachetada y decir, levántate, enderézate, voltéate y haz las cosas bien. Entonces, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Porque solo un nuevo corazón y una nueva vida en nosotros nos haría capaces de amar a los cristianos. Okay. ¿De acuerdo o no? ¿O sigues así ingenuo? O sea, es complicado, porque todos dicen, ay sí, gracias a Dios, y todos están así, o sea, todos son lindos. Yo cuando recién recibí a Cristo pensaba que toda la gente que era buena onda, era cristiana. Y llegué a saber que, o sea, ahí va por mitades. Que en un grupo que todos son cristianos, la mitad son como buena gente y la otra mitad, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Pero pues así es la vida. Porque el punto inicial, como en una carrera olímpica, el punto inicial desde arriba se ve diferente, y más cuando tú estás esperando así, ¡plas! Y a correr. O sea, parece que no es justo, es que yo estoy más atrás, ¿por qué él está más adelante? Ambos van a correr los mismos metros. ¿Y qué te importa? Corre tu mejor tiempo. ¿Y si no gano? Aquí no se trata de ganar, se trata de terminar tus metros y así. Ahora, puedes tener medalla de oro, de plata o de bronce. La otra cosa es terminar tu carrera con gozo. Porque si te enojas y ya no vienes en 4 años a las siguientes Olimpiadas, y eso, o sea, si tú sigues un deporte en las Olimpiadas, vas a ver en gimnasia olímpica, en carreras, en maratón, en triatlón y todo lo que están haciendo, o sea, todos los atletismos, o sea, vas y compites contra ti. O sea, tratas de mejorar tu desempeño en ese deporte, saltar más alto, correr más rápido. O sea, tratas de hacer eso y realmente no luces bien si te volteas y haces una mueca con otro que es, ¿qué onda? Entonces luego aparecen los de Nigeria, no tienen dinero, no tienen nada, pero ¿cómo corren? Pues sí, porque si no es una revolución, son leones. O sea, aprendes a correr, si vas a correr te echas. Lo haces, pero ellos, ¿con quién están compitiendo? Ellos no están con la idea, ahora sí, vamos a humillar a los rusos, vamos a humillar a los americanos. Y algo que siempre veo en la Copa Mundial, que los mexicanos llegan a octavos de final y truenan, pero horrible, es vergonzoso cómo pierden. ¿Por qué? Porque tienen los ojos en esto, en banderas, en quién es, y que son alemanes, que son irlandeses, y que son altos y puro pase aéreo. ¿Y que apenas supiste que hacen pases con la cabeza? ¿Apenas supiste? O sea, entonces, ¿a qué vienes a competir en la Copa Mundial y no sabes cómo se hacen pases? O sea, ¿sí me explico? Pero es aquí. ¿Cómo es que la selección mexicana juega más? Es que son árbitros vendidos. ¿Ya ves? Pero cuando tú vas siguiendo y ves cómo se descomponen en cancha, digo, esos no son los árbitros, eso es aquí. Entonces, y no es simplemente, entonces tienes que tener la actitud correcta, la mentalidad de campeón. Todos tienen mentalidad de campeón, todos están ahí porque quieren ganar. Pero se asustan, es esto nada más. Ven unos güeros y se asustan. Ven unos que les llevan 20 centímetros de estatura y se asustan. ¿Y qué? O sea, acuérdate cuando jugabas en tu colonia, en tu barrio, y así eran 2 medios tabiques y entre los coches, tu ojo estaba en el balón. Y ahora estás viendo unos hijos de vikingos corriendo por la cancha, cardíaco. Entonces, pero sí nos pasa, ¿sí o no? Pero en esto no puedo. Ay, con esto no. Es que es muy difícil, es que me cuesta mucho trabajo. Sí,
como a Jesús: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y era chueco todo, injusto todo, árbitros vendidos, político Pilato, político Herodes, políticos los sacerdotes, Anás, Caifás, todo corrupto. Y entonces, ¿de qué forma iba a poder hacer lo que tenía que hacer? ¿Qué es lo que le impedía hacer la voluntad de Dios? Fíjate, todo diferente a nosotros. Sus amigos lo abandonaron, todo eso. ¿Qué es lo que le impedía? Fuerza física, nada más. Entonces sacan al padre de Rufo y le hacen llevar la cruz hasta el Calvario. Ya físicamente no podía, pero la mentalidad que tenía: por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Okay? Entonces, simplemente para aclarar eso, y no es que, yo tengo que cargar mi cruz, es soportar a mi marido, soportar a mis hijos, soportar a mi vecina, oye amiga, tienes hartas cruces en tu vida, no puedes llevar más que la tuya. La gente alrededor de nosotros no es nuestra cruz. La cruz es lo que va a matar a Jaime Foot, como Jesús cargó su cruz. Entonces, si quieres seguir en pos de mí, toma tu cruz. Entonces, no es tu suegra, no es tu marido, no es tu esposa, no son tus hijos, no son tus papás, no es esta horrible escuela, no es porque Jaime, no es porque los estacionamiento. Eso no es tu cruz, mi rey. Es un pedazo de palo que cargas y te clavan y suben eso y luego clavan tus pies y ahí estás. Y la gente se burla de ti y te mueres. Eso es la cruz. Entonces, cuando lo ves así, estás tomando tu lugar entre los repudiados, los rechazados, los humillados, los desalojados, los enajenados, los que les han despojado de dignidad, de sus derechos y todo eso. Entonces eso es tomar tu cruz y seguir en pos de Jesús. Y cuando empezamos a verlo desde ahí, ¿verdad? Que como que dices, sí, fíjate, ya no me duele la reuma en mi rodilla derecha. De repente sí, como que tienes un poco de perspectiva de que qué es lo que realmente Dios te está pidiendo hoy que hagas. Entonces, ¿qué es lo que Dios le estaba pidiendo a Caín? Que no quiso dar. ¿Y qué le impedía? Igual Dios está diciendo: Caín, nada te impide, Caín no es Abel no es el obstáculo. El pecado está en la puerta esperando, acechándote. Y es el pecado tuyo, Caín, no es el pecado de Abel. ¿Okay? Entonces, viéndolo así, dices: bien. Entonces, puestos los ojos en Jesús. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y dice: sí, porque ¿quién habla como acabo de hablar? ¿Quién dice las cosas que acabo de decir en el mundo? No digas eso, vas a agüitar los corazones. No digas eso, tienes que seguir así venciendo, tienes que ser campeón, tienes que triunfar. Somos más que vencedores en Cristo porque nos amó. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El texto favorito así: yo sé los planes que tengo acerca de ti, son planes de paz para darte lo que tú quieres. Nos vas a poner una zapatería y la voy a bendecir. Eso no es lo que está diciendo en Jeremías, pero ahí tú cítalo así: y todo lo puedo, y lo voy a poner Jehová Jireh a mi nueva zapatería para que Dios provea. Todo lo que estás haciendo vas por el dinero, no estás queriendo glorificar a Dios, sino vivir cómodo. Y no es malo querer vivir cómodo, pero Dios no es un accesorio que puedas simplemente traer aquí un gafet, un pin o algo así, tu atuendo, o eso como que me coloca, me hace lucir de cierta forma. Entonces, cuando estamos viendo eso y el mundo nos aborrece, nosotros sabemos, versículo 14, que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Cómo te hace sentir esta linda mañana en mayo?
Si aborreces a tu hermano, permaneces en muerte. El sepelio va a ser mañana a las 4 de la tarde. O sea, entonces, ¿qué? Es muy importante ver eso. ¿Por qué lo dice tan así? Porque mi corazón, si Dios no lo pone en esos términos, no lo trato como Dios quiere que lo trate. Entonces, simplemente pues trata de amarlo. Trata de, perdónale o algo así. O sea, si Dios usara ese tono conmigo, pues ahí la voy llevando. Sí, pero si el 98% lo que traigo con mi hermano todavía es lo odio, entonces ese 2% que ya lo estoy como perdonando, no le va a salvar a mi hermano. En cuanto tenga oportunidad le voy a destruir. ¿Sí o no? Entonces hicieron una encuesta, de esos que hacen encuestas, ¿no? Probablemente de una universidad, creo que fue de Harvard o algo así. O sea, era como que muchos contestaron la pregunta, que ¿qué estarías dispuesto? Y iban como calificando, ¿qué estarías dispuesto a hacer por $5 millones? Y ponen así, pues mentir, robar, dar falso testimonio y otro va a la cárcel, pero a ti te dan $5 millones. Matar a un familiar. Y te sorprendería, ¿cuántos? Porque es esto. Sí, pero después hago como un fideicomiso o algo así, una fundación a nombre de mi hermano que lo maté. Y así, y eso, y la gente así, y entonces en memoria de él, y es como que no me estás ocultando, pero bueno. Entonces, o sea, haría esto, pero yo me quedo con los 5 millones. Es sorprendente cuántos lo harían. Buena gente, ¿eh? O sea, no estamos, o sea, dirían, pues sí, porque lo que pasa es que, pues él va al cielo. Nomás le di un aventón. Le empujé tantito. Entonces es importante ver eso en nosotros, porque no puedes decir, ay, pero ¿cómo? Tienes que recordar lo de capítulo 2, capítulo 1. Así, tratando con esto de que si decimos, si alguno dice, entonces si alguno dice, yo no tengo pecado, o sea, yo no sería capaz, te engañas a ti mismo. Nadie queda engañado, te engañas a ti mismo y la verdad no está en ti. Entonces regresamos con esto porque la verdad tiene que ver con esto también. Entonces, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos y es complicado. Muchas veces va a ser más fácil amar a un desconocido que a un hermano en Cristo. Porque un desconocido es bueno, ¿con quién hablo? O sea, todavía no ha quedado mal conmigo. Mis hermanos en Cristo, ¿cómo te explico? Por eso lo que dije al inicio de mi baúl. Que no, pues eso ya lo guardé ahí porque es mejor. Para no estar andando siempre con malos recuerdos y dolor y tristeza y a rato indignación y a rato los odio, ¿okay? Por el dolor. Yoda dijo lo mismo, que el dolor produce odio. Entonces tengo que volver a abrir o dejar que Dios abra el baúl y que Él vaya sacando carpetas, expedientes, fotos. Y lo bueno es que Él no lo hace así de montón, porque no lo puedo procesar. Nomás saca uno y dice, ¿cómo la ves? ¿Has visto lo que estoy haciendo en este matrimonio? ¿Has visto lo que he hecho con ellos? Escucha lo que sale de su boca hoy, porque conozco toda la historia. Y yo nomás me quedé así. Y aún así como que no quise saborearlo bien por miedo. Y si es una ilusión, si es temporal, si no es duradero. Y Dios dice, sí, Jaime, vamos a hablar de lo que no dura. Vamos a hablar lo que es de momento nada más. Vamos a hablar de decepción. O sea, ¿con qué voz estoy diciéndole a Dios, no quiero porque me pueden decepcionar? Y Dios puede decir, sí, ¿verdad? Como toda la raza de Adán y Eva, cómo decepcionan, ¿verdad, Jaime? O sea, ¿con qué voz dices esas cosas? Entonces Dios lo trata. Y ves, es sublime gracia. Ok, entonces,
es difícil, es un proceso de dejar que Dios saque a la luz cosas que gente, recuerdos y historias y demás, que tú quisieras olvidarlo y seguir adelante. Y Dios dice, necesitas saber, Jaime, necesitas saber que para mí el asunto es pendiente porque tú no ves lo que yo estoy haciendo. ¿Okay? Entonces, bien, vamos a seguir. En esto hemos conocido el amor. Bueno, versículo 15. Vamos todavía a meter más veneno a esto. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y así lo lleva a un extremo y habla de Caín y lo pone así porque dice, para que tú y yo digamos, no. O sea, yo no diría que yo soy cobarde. Muchos dicen, es que tú te acercas con desconocidos y les hablas de Cristo. Tú hablas a este, tú hablas al otro y digo, yo no diría que soy cobarde. Pero entonces cuando se abrió la oportunidad para tener un retiro y empezar a tratar directamente con policía estatal en Morelos, que es algo que oramos por muchos años y tengo décadas esperando la oportunidad de eso, de repente me dio miedo. No, que lo haga otro, yo no. Y Dios dice, ok, que lo haga otro, así. La confrontación fue pacífica, pero salí escupiendo sangre. Dios no me puso mano encima ni nada, pero ¡puf! Entonces envió a otro. No, pero el peligro, no, pero esto, que me identifiquen, que esto, que el otro. O sea, ya pensando en 1000 cosas que pueden suceder en miles de días que aún no amanecen. Ahora dime si no haces lo mismo. No, pero es que si yo hago esto, entonces va a suceder esto y esto y esto. Y si yo actúo bien con esta persona que siempre se aprovecha de mí, si yo le trato con bondad, va a pasar esto y esto y esto. A lo mejor. Y dije así, perdóname Dios, ya quedamos que no me tienes que decir 2 veces. Perdóname, en serio. Qué pena. ¿Ok? Entonces es importante ver estas cosas y Dios conoce lo que está pasando y cómo las sacateas y cómo estás y cómo se te va el aire y no, pero es que así. Entonces Dios sabe eso. Él no te está arrastrando, Él no te está empujando, no te está dando cinturonazos, Él sabe. Entonces dice esto y dices no. Y dice, bueno, entonces envío a otro. Y yo así, que le pase lo que yo temo. ¿Qué clase de cobarde es así? No. Voy. Y me da vergüenza que no fue alegre ese momento con el Señor. Me da vergüenza. Pero traga tu orgullo y ya te da menos vergüenza. Y al rato quedas como yo, sin vergüenza. Entonces, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y dices, oye, pero eso es muy extremo. Dios dice, sí, ¿verdad? Sí, como Caín. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él, Jesús, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahora vamos a Juan 13 y ver cómo, y le entendían, no, y le guardaron en su corazón lo que Él les dijo, no, se les olvidó. Esa misma noche le abandonaron. Pedro lo negó 3 veces. Judas se levanta después de esto y sale para decir, ok, yo les llevo a donde Él va a estar. Qué duro. Juan 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Es una forma muy linda de decir simplemente pasar de este mundo al Padre, pero ¿por dónde iba a pasar para pasar al Padre? Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Eso es lo que Juan pone cuando él entendió.
años después, pone esto. El Evangelio de Juan fue escrito décadas después de los otros 3. Y cuando cenaban, todavía están comiendo, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Judas estaba en la mesa todavía. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Y nos paramos. Para poder amar a los que no son amables, o son amables pero son dos caras. Que creo que es más fácil amar a una persona que es grosera, porque es medio payasa, ¿ok? Una persona así es payasito. Entonces, pues, qué grosera, pero hasta te da risa al rato por ser tan don Ramón, ¿no? Así. Entonces, pues es tu modo, no le hagas caso. Pero una persona que es amigable y traicionera, ¿ok? Entonces eso es duro. Pero aquí tenemos esto. Nadie sospechaba que Judas Iscariote lo iba a entregar. Jesús sabía, pero él actuó con Judas como si fuera su gran amigo entre los 12 y lo sienta a su lado. Entonces, cuando Juan se recuesta en el seno de Jesús para decirle en el oído quién es el que te va a entregar, Jesús le dice: al que yo mojo el pan en el guiso y se lo doy. Entonces Jesús hace esto en la cazuela y se recuesta en el seno de Judas Iscariote, así. Y le da y come lo que queda. Y por eso no comían con gentiles. Entonces está como si diera un beso a Judas Iscariote, que le devuelve el favor horas después en Getsemaní, le saluda con un beso. Jesús, y eso es la parte, Jesús dice, con un beso. O sea, el Padre le reveló cuando llamó a los 12 quién lo iba a entregar. Y lo trató como los muy buenos, muy fieles y alumnos atentos. Ok, Judas Iscariote. Pero esa parte sí le sorprende a Jesús. Con un beso me entregas. ¡Puf! Toma. Eso duele más que los golpes que seguían con los soldados. Entonces tienes que saber eso de tu Salvador. ¿Okay? Entonces, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y a Dios iba, tienes que saber de dónde vienes, a dónde vas y qué es lo que tienes en las manos. Tienes que saber esas 3 cosas. De dónde vienes, a dónde vas y qué es lo que tienes en tus manos. Y te cuesta lo que está delante de ti, como Jesús, pero sabiendo de dónde venía, a dónde iba y qué es lo que Dios puso en sus manos. Y tienes que tener esto diario, porque diario hay trampas, diario hay obstáculos, hay desengaño, hay frustración, hay muchas cosas. Diariamente enfrentamos eso y tienes que saber de dónde vienes, a dónde vas y ¿qué tienes en las manos? ¿Qué es lo que Dios te ha puesto? ¿Ok? Entonces se levantó, sabiendo todo esto, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Después puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ahora, simplemente hacerlo primero, se levanta, se quitó su manto, su túnica no. Pero su manto, tomando una toalla, se la ciñó. O sea, en los primeros 2 minutos de todo eso, ni se voltean a ver. Él está trayendo algo a la mesa que hacía falta, más agua, algo así. Ay, pues ahí quedó la salsa verde, la traemos. Entonces, pero se ciña con una toalla, toma agua y empezó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces se tiene que hincar delante de ellos. Ellos están recostados, probablemente en cojines, quizás en bancas, pero lo más probable en cojines alrededor. Están así, recostados aquí en el codo derecho y comiendo con la mano derecha. Entonces así, están sus pies en el piso. Entonces él se tiene que hincar delante de Dios, tomar su pie sobre sus rodillas
y la toalla que tiene ceñido, entonces está lavando sus pies y enjugando y todo eso. Lo hace a Judas, que lo quería patear en la boca. Pero tenía que ser más engañoso, no tan franco. Y Jesús sabía. Lo de Judas, Judas no sabía que Jesús sabía. Y necesitamos saber esto también de nuestro Salvador. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Ahora fíjate algo interesante en todo eso. Este muchacho y su esposa de casualidad llegaron y convivimos, cenamos, platicamos horas de la vida y lo que Dios ha hecho con nosotros en estos años. Caminos así y llegar a estar alrededor otra vez de una mesa y recordar lo que Dios ha hecho. Hace años, cuando él comenzó a caminar con el Señor, recibió una oferta de un ex jefe a tener un cargo con un muy buen sueldo. Iba a tener que ir a vivir en San Juan del Río o algo así, pero una oportunidad muy buena, y decidió, dice: si me voy, necesito los fundamentos que me faltan, y se quedó. Entonces es la única vez en mi vida que he hecho eso, le lavé los pies, un domingo, que es muy raro y en el movimiento no lo hacemos, pero le lavé los pies porque quería decir, de dónde viene, de total pobreza y miseria, y golpes, y abuso, y reproches, y todo distorsionado, y abandonados, cada hora, aunque su papá estuviera enfrente, abandonados. ¿Okay? Entonces, si has puesto atención, sabes que hay. Entonces le lavé los pies. Me acordé. Dice: no, y esto. Entonces dije: ¿cuándo empezabas a congregarte? No, ¿estábamos aquí por qué éramos nómadas? Entonces, no, pues, en eso. Y digo: sí me acuerdo, te lavé los pies. ¿Él caminó después de eso perfecto? No. ¿Nunca se apartó de Dios? No. Sí se apartó, porque estaba con otra mujer. Okay. Necesitas ver, y todas esas cosas a mí me atropellan como pastor. Y Dios estaba diciendo: a ver, recuerda, Jaime, recuerda, ahora, ¿quién tuvo razón? ¿Tú o yo? ¿Quién se hace cargo de él? ¿Tú o yo? Y Jesús, sabiendo todo esto, llega con Pedro: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Puedes aceptar eso de la boca de Jesús también? Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Entonces, como espiritual esto, o que entonces ya hace toda su idea de la ceremonia del lavamiento de los judíos. Y Jesús dice: mira, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Eso es la única indirecta acerca de Judas. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? No, porque él le dice a Pedro: no entiendes lo que estoy haciendo, lo entenderás después. ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Pero eso es debajo de nosotros. Servir en ese grado de servicio es por debajo de nosotros. Si no me van a ver haciendo algo
si no voy a tener mi playera especial de estacionamiento, si no voy a tener playera especial de cunero o algo, o sea, si no tengo un señalamiento, si simplemente me ven barriendo la banqueta aquí enfrente, van a pensar que soy de los vecinos, o sea, necesito, si voy a servir, necesito que sepan que estoy sirviendo a la iglesia. O sea, es complicado este corazón, es un problema. Pero aquí estamos viendo cómo solucionar este problema. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he dicho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. Y tenemos que ver esto y decir, ¿en qué formas yo no me doblo donde Jesús sí se dobla? Yo no bajo donde Jesús sí bajó. Entonces sí tenemos que ver eso. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ahora volvamos por favor a 1 de Juan capítulo 3. Pero entre las dos cosas ya tenemos muy amplio, ¿verdad? Como para entender, eso es costoso, eso es complicado, involucra dolor, involucra humillación, involucra no ser comprendido, no ser entendido, que malinterpreten o no interpreten o ni siquiera hagan caso a los porqués que hacemos las cosas. Entonces, otra vez, vamos a leer todo. Dice versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, esto viene incluido forzosamente, amar a mi hermano viene incluido forzosamente. No lo puedo dejar fuera, no puedo decir, pero hago todo lo demás bien. Soy puntual, memorizo mis textos para navegantes, sonrío, le saludo a cada uno y todo, bueno, menos a él, pero bueno, le saludo de los dientes para afuera y así. No. Y eso es el problema, por eso hay tantos problemas en las iglesias, la neta. Pero no como Caín. ¿Qué fue el obstáculo mayor de Caín? Su soberbia. Porque entonces no pudo oír un consejo de Dios, que le habló bonito, hasta le rogó. O sea, no lo pudo tomar como ayuda, sino como insulto, su soberbia. Entonces si yo puedo ver esto de la soberbia, las cosas ya empiezan a soltarse en mis manos, ya como que puedo tomar esto, o sea, todo lo que necesito. Ya el único impedimento que existía para hacer la voluntad de Dios, amar a mi hermano, ya se quitó. Pero el perdón, no puedo perdonar por la soberbia. Y está complicado. En otra ocasión podemos hablar un poco más, que dicen, no, pero no es por soberbia, es que lo vuelve a hacer a cada rato. Ok, pero aquí estamos hablando de los hermanos. Ok, entonces, viendo eso, o sea, qué difícil es hacerlo. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo tiene que decir. Las cosas que no requieren explicación ni recordatorio, porque es automático. Dios nunca dice, respira, Jaime, respira. Dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. O sea, Dios toma como hecho que estás respirando, pero tiene que decirte lo que no es automático, alabar a Dios. Entonces, igual aquí, no me tiene que decir Dios es grande, me tiene que decir ama a tu hermano. Pero es el nuevo mandamiento en capítulo 2. No os escribo un nuevo mandamiento, el nuevo mandamiento ya lo tienen, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Eso es nada más. El nuevo mandamiento es no amar al mundo y tiene que ver. Más adelante lo veremos otra vez. Pero simplemente es eso, no es amar a mi prójimo como a mí mismo,
sino amar a mi hermano en Cristo como Jesús me amó a mí. Y si no quiero, y si no es, no estamos hablando que sea justo, no era justo que Jesús me amara. Y otra vez lo que dice aquí. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor. Esto ya es un hecho. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Es esto. Dice, pero eso es como morir. Sí, cada vez es como morir. Así es. Pero no sabes cuándo Dios va a abrir el baúl y sacar un sobre, un expediente, una foto, decir, a ver, me encargué. Ya no lo esperabas, ¿verdad? Pero yo me encargué. Entonces haz lo tuyo y déjale a Dios hacer lo suyo. Nada te impide para hacer lo que tienes que hacer. Nada impide. Bueno, quizás la soberbia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y resulta, si persistes en eso, que es gracia sublime. Vamos a ponernos en pie, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias por hacer las cosas como tú las haces. Siempre estamos usando la herramienta de edición en esta aplicación que es creer en Jesucristo, que es creer tu palabra. Y siempre estamos queriendo editar algo, componer algo, de plano borrar algo. Y gracias porque tú lo haces bien y que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y te damos gracias, tu palabra es fiel. Es fiel, es fiel, es fiel. Es pura y es confiable. Entonces, Señor, te pedimos de esa sublime gracia que sí necesitamos para poder recordar, para poder echar mano y así poder amar. Y tú sabes lo que en cada caso, cada uno de nosotros sabes lo que eso implica y cómo vamos con esto. Pero para poder amar a los hermanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.